Decía Tashmaya, lo primero que podemos decir, algo sobre lo que pasó ayer. Ayer hubo una caída mundial de WhatsApp, Facebook, Instagram, todas estas cosas. Y todo esto nos deja un mensaje muy claro. Yo puedo decir que estoy contento. ¿Por qué? Porque al menos no perdí 7.000 millones de dólares como el dueño de Facebook. Él perdió en media hora tanta plata, yo no sé lo que quiere decir esa plata siquiera. Así que estoy contento que no perdí nada. Pero esto nos viene a enseñar algo que tenemos que intentar, intentar todas las cosas que se crearon en el mundo son para nuestro servicio. Hashem, todo lo que crea en el mundo es para que nosotros podamos servir a Hashem, para que nosotros podamos acercarnos a Él. Y Baruch Hashem, justamente fue un día que nosotros no tenemos clase. Si hubiera pasado esto hoy, hubiera sido más complicado. Aunque todos ya saben cuál es el horario y cuál es con Zoom, no pasaba nada. Así que la clase la hubiéramos hecho igual, pero no se podía anunciar, no se podía hablar, no se podía escribir. No funciona WhatsApp, que es un problema. Las cosas están hechas para nuestro servicio y no nosotros al servicio de las cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Toda la tecnología que Hashem permitió que nosotros podamos utilizar es para que nosotros tengamos provecho de la tecnología y no la tecnología nos esclavice, como sucede hoy en día, es una cosa evidente, que somos esclavos de la tecnología. En otras épocas, cuando nosotros íbamos por la calle o viajábamos en carro o en autobús, podíamos mirar el paisaje, podíamos conversar con la gente, en la calle podemos saludar a la gente. Hoy en día cada uno está metido dentro de su teléfono, en la casa, en el viaje, en la calle. Hay gente que está tan metida en el teléfono que se lleva árboles por delante o personas por delante. Ni hablar en los carros, la gente que utiliza el teléfono, los accidentes que ya han ocurrido, tremendos accidentes por no prestar atención al camino. Y nada de esto puede llenar mi alma. Tenemos que saber, esto no llena nuestra alma. Nosotros estamos esperando, mandando mensajes y recibiendo mensajes, esperando todo el tiempo. Cuando de repente tenemos acceso a hablar con una persona, y eso seguro que puede llenar mi alma mucho más que escribirle una carita por, por el chat o esperar otra carita por ahí. O tal vez los otros programas, no solamente hablar del WhatsApp, sino hablar de otros programas como Instagram y todas esas cosas que, que me muestran cosas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en esos lugares? Esos lugares nos muestran las cosas que no tenemos y tal vez cosas que no vamos a tener nunca. Entonces, de ninguna manera vamos a satisfacer nuestros deseos viendo cosas que tal vez nos entra el deseo de tener o de ver y que en realidad no son accesibles para nosotros o que Hashem no quiere en nosotros. Vamos a suponer, yo estoy aquí en Eretz Israel, Baruch Hashem, estoy en una ciudad que es una ciudad de Torah, y de repente yo puedo ver en las fotos, puedo ver una persona paseando por Dubái o por Nueva York o por Miami, Honolulu, donde el lugar que les ocurra, las Islas Maldivas, qué sé yo, qué lugar. Es un lugar al que yo no tengo pensado ir. Es un lugar al que no me interesa tampoco ir. Pero de repente lo veo y está muy bonito. ¿Y para qué?
Si yo quise venir aquí para estudiar Torah, y está bien, yo puedo ir a un lugar de paseo, pero esta es una ciudad de Torah. Y el otro es un lugar de paseo simplemente. Yo tengo que estar mirando todo el tiempo lo que pasa ahí, lo que no pasa allá, quién está ahí, quién está allá. ¿Qué felicidad me puede dar esto? ¿Qué es lo que me puede traer? Dicen nuestros sabios que hay dos formas de estar feliz, de estar contento. Una, la dice el Pirkei Avot, estamos contentos con lo que tenemos. Hashem nos da bendición todo el tiempo. Y aprovechar esa bendición. Si yo estoy buscando otra cosa, cada vez que tengo algo busco otra cosa, entonces nunca voy a estar feliz con lo que tengo, nunca voy a disfrutar de lo que tengo. Como dicen nuestros sabios, el que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400. Pero si yo tengo 100 y puedo disfrutar de esos 100, ¿por qué no disfruto de esos 100? No, porque yo quiero tener 200. Entonces no disfruto de los 100 y a los 200 no llego. Si llego a los 200 quiero 400, tampoco disfruto de los 200. Por eso, estar feliz con lo que uno tiene y disfrutar lo que uno tiene, toda la bendición que Dios nos manda continuamente, esto ya es por supuesto, una forma de estar feliz. La otra es llenar, completar, satisfacer nuestros deseos. ¿Y cómo hacemos para satisfacer nuestros deseos? Con cosas que no podemos alcanzar, con eso no satisfacemos nuestros deseos. Por ejemplo, una persona se acuesta a la noche y tiene en su billetera, tiene $10, pero está pensando, todo el día está pensando, ¿qué haría yo si tuviera $1.000 millones? ¿Qué haría? Sueña toda la noche con esos $1.000 millones y lo que va a hacer con esos $1.000 millones. A la mañana cuando se despierta, tiene los mismos $10 con los que se acostó. Así que, ¿para qué? ¿Para qué toda esa historia? Me acosté con 10, me levanto con 10. Y bueno, vamos a aprovechar los 10 y así vamos a ser felices. Vamos a Perashat Noach con la ayuda de Hashem. Al final de la Perashat Bereshit aparece este personaje, después de muchos personajes que aparecen en la Perashat Bereshit, después aparecen todas las generaciones, las 10 generaciones desde Adán, Arishon hasta Noach. Y ahí la Torah nos cuenta que la gente no se portaba bien. La gente se había desviado mucho. Dice, y vio Hashem, los últimos versículos, y vio Hashem que la maldad era muy grande en la persona que estaba en la tierra y que todos los pensamientos del corazón eran solamente malos todo el día. Y Hashem se arrepintió de haber creado a la persona, de haber puesto a la persona en la tierra. Y dijo Hashem, voy a borrar a esta persona que yo creé de la faz de la tierra. Desde los hombres hasta los animales, los reptiles, las aves que están en el cielo. ¿Por qué? Porque me arrepentí de lo que hice. Y el último versículo de la Perashá dice, y Noach cayó en gracia a los ojos de Hashem. Dice Rashi, no dice nada Rashi del último versículo. Pero comienza nuestra Perashá, estas son las generaciones de Noach. Noach era un hombre justo, íntegro en su generación, y Noach se elevó hacia Hashem. Bien, vamos a ver un poquito qué dicen nuestros sabios sobre esto.
Lo que hablé antes sobre los teléfonos y sobre la WhatsApp y todo esto es algo que escuché hoy, una parte de una disertación que dio el Rav Yigal Cohen, Shlita. Ahora vamos a ver qué nos dice Rav Abraham Elimelech Biderman sobre estas son las generaciones de Noah. Hay un midrash que dice Noah. La palabra Noah viene de tranquilo, tranquilo, y en primera medida dice el midrash tranquilo con los de arriba y tranquilo con los de abajo, o sea, con lo espiritual y con lo material. Noah la Shamaim be Noah la Briot. Era agradable con el cielo, tranquilo con el cielo, y también agradable con las creaciones. Sobre esto es conocida una contradicción, una contradicción mundial sobre las palabras de nuestros sabios que trae el Talmud y explica Rashi, que en el momento que Hashem habla con Noah y le dice, en ti vi un hombre justo, en ti vi un tzadik, en ti vi un justo. Así le dice Hashem a Noah. En cambio, al principio de la perashá acabamos de leer lo que está escrito sobre Noah sin que Noah esté presente. Cuando Hashem le habla a Noah, Noah escucha lo que Hashem le dice, pero en la perashá se habla sobre Noah sin que Noah esté presente cuando se habla sobre él. Y ahí dice Noah ish tzadik tamim. Es un hombre justo e íntegro. De acá nosotros vemos y aprendemos que cuando la persona está presente, se dice un poquito de alabanza sobre la persona. No se puede alabar mucho a una persona cuando está presente. No es bueno. ¿Por qué? Porque puede provocar envidia entre otras personas que escuchan, o también puede provocarle orgullo a esta persona cuando la alaban mucho en forma presente, cuando está presente. Por eso, en la Torá dice justo e íntegro. Cuando Hashem le habla, dice que en ti vi que eres justo. O sea, un poquito de alabanza, así dicen nuestros sabios. Pero aquí nosotros vemos que no hay un poquito de alabanza, sino que hay la mitad de la alabanza. La Torá dice justo e íntegro, y Hashem le dijo, no, es que era justo. Entonces, ¿qué vemos? Que es la mitad de la alabanza y no una poca alabanza. Y hace falta entender esto. Porque esto es la mitad y no es un poquito, como dicen nuestros sabios que debe hacerse. Vemos que hubo 2 alabanzas en forma no presencial y una alabanza en forma presencial. Sobre esto dijo el Rebbe, el Mekor Baruch, que en realidad en la Torá hay 3 alabanzas y no 2. ¿Por qué? Porque cuando está escrito Ish o Isha, cuando dice hombre o mujer, el hecho de decir hombre y no decir Bene Adam, cuando dice Bene Adam, cuando dice hijo del hombre o hijo de la persona, eso es una expresión común. Pero cuando aparece la palabra Ish o la palabra Isha, esto refleja también importancia, refleja una categoría alta. Quiere decir que tenemos entonces 3 alabanzas en la Torá y solamente una en el caso en que está presente. Y ahora sí podemos decir que esto es un poquito de alabanza cuando está presente. Sigue diciendo Rav Biderman, que explica el Hatan Sofer, que a ver qué dijo acá. No es la Shamaim Benoch la Briot.
y dijo que esto es al revés de lo que sucede, de lo que era el resto de la generación. Noaj era agradable con el cielo y agradable con la gente, pero la generación en la que él vivía era todo lo contrario. Eran todas personas corruptas, tanto entre una persona y su compañero, y tanto entre una persona con Hashem. O sea, cada uno con su creador estaba corrupto y también había una corrupción entre las personas. Y sobre esto dijo Hashem. Más adelante, dijo, Vayar Hashem, ki ishhit kol basar. Dijo Hashem que toda la creación está corrupta, todas las carnes están corruptas en su camino por la tierra. ¿Por qué? Porque no van por el camino de Hashem. ¿Cómo es el camino de Hashem? Así como Hashem es piadoso, la gente tiene que ser piadosa. Como Él es piadoso, tú tienes que ser piadoso. Y así dijo el Hatán Sofer, por cuanto que la gente, todos estaban corruptos y torcieron el camino, torcieron su camino sobre la tierra, también torcieron su camino con Hashem, se desviaron de los caminos de Hashem, que Hashem es piadoso y misericordioso. ¿Y qué vieron? ¿Qué vieron las personas para portarse mal unos con otros? Si ellos hubieran se hubieran comportado copiando las cualidades de Hashem, teniendo piedad, cayendo en gracia con los demás, a pesar de que hubieran pecado con Hashem, o sea, si ellos se hubieran comportado bien con sus semejantes, a pesar de haber pecado con Hashem, Hashem tendría piedad de ellos. Pero ahora que ellos no se comportan bien con Hashem ni con la gente, por eso Hashem decreta sobre ellos que finalmente decretó el diluvio. Sobre el tema de que Hashem es piadoso y nosotros debemos ser como Él, cuenta Karl Biderman que una vez llegó una viuda, se presentó frente al Rebbe Aarón Agadol, así lo llamaban, Aarón el Grande, con lágrimas en sus ojos o en su rostro. ¿Por qué? Porque la hija, la novia, estaba en su casa y esta mujer no tenía un centavo para su casamiento, que estaba muy próximo. El Rebbe le ayudó con una cantidad muy honorable de dinero y no pasaron muchos días y otra vez ya faltaba poco para la boda, muy poco, y otra vez apareció esta viuda con llanto delante del Rebbe. ¿Por qué? Porque la hija, la novia, ella había enloquecido, no aceptaba casarse si no compraba acá dice en Yiddish el nombre, una especie de pañuelo que tenía se ataba de una forma muy especial. Un pañuelo, un kisui, que costaba muchísimo dinero. Y la mujer le dice al Rebbe que con mucha dificultad ella había conseguido hasta ahora comprar solo lo necesario para los gastos de la boda. ¿De dónde iba a sacar ahora dinero para comprar ese pañuelo tan especial que quería la novia? Se levantó el Rebbe de su lugar, él bajó un puñado de monedas que estaban sobre un armario en su cuarto y se lo dio a la viuda para que compre ese pañuelo que quería la hija. Cuando escuchó la esposa del Rebbe
lo que hizo su marido, no pudo quedarse callada. No pudo quedarse callada y le dijo, como muy extrañada, le dijo que ¿acaso a una mujer, solamente a una mujer, puedes darle una cantidad tan grande de dinero que estaba guardada para un momento de necesidad? Y es una cantidad de dinero que se podría dar a las personas que la necesiten, y esto podría alimentar 20 familias en un Shabbat, cuando no tuvieran lo que comer. ¿Qué le dijo el esposo? Le dijo, yo estoy en mi lugar, yo sé lo que hago. Tomar una cantidad tan grande de dinero en mi mano, enseguida, tal vez hubiera sido preferible alimentar a esas 20 familias. Pero tenemos que saber una cosita. Este dinero que tenemos aquí guardado por una emergencia, para darle a 20 familias para que puedan hacer sus compras de Shabbat, lo tenemos aquí guardado hace más de 20 años. Y si todavía no lo utilizamos, tenemos que saber que la excusa de no pagar, de no darle esto a esta mujer, es solamente una excusa del instinto del mal. No puede haber otra explicación. Porque es un dinero que hace 20 años que está esperando una emergencia que nunca hubo. Entonces, y si ahora hace falta, hay que darlo. ¿Por qué? Porque negarnos a darlo es simplemente el Yetzer Hará que trata de convencernos. Una cosa maravillosa encontramos en el Midrash Tanjumá. Y así dice, Noach ish Sadik. Noach fue un hombre justo. ¿Por qué? Porque él alimentó a todas las creaciones de Akadosh Baruj Hu. Por eso fue llamado justo. Por alimentar, por darle sustento a todas las creaciones. Sabemos que durante un año entero, Noach y sus hijos estuvieron dándole de comer a todos los animales que estaban en la Teba. Dos personas fueron llamados justos por la Torah. ¿Alguien me puede decir quién más, aparte de Noach? ¿Quién? No, más fácil, más fácil. Así lo llamamos nosotros, lo llamamos siempre, lo llamamos Sadik. ¿A quién llamamos Sadik? Siempre. A Yosef, muy bien, Yosef. Noach, la Torah dice Noach ish Sadik. Noach es un hombre justo. Y a Yosef siempre lo llamamos Yosef a Sadik. ¿Por qué? Porque Yosef también. Yosef, él alimentó a toda la humanidad, siendo virrey de Egipto, él alimentó a todos. Hasta aquí el Midrash, y vemos que no encontramos en toda la Torá quien pueda atestiguar sobre otra persona que fuera Sadik, que fuera justo, nadie aparte de Noach y Yosef. Y explicaron nuestros sabios cuál es la categoría especial por la cual tuvieron este mérito, porque ellos alimentaron a todas las creaciones, y de acá nosotros aprendemos cuál es la categoría elevada del Gemilot Hasadim, de hacer favores con las personas. Está bien que nosotros no podemos alimentar a todas las creaciones, pero tampoco es obligatorio el tema de alimentar, sino que la cuestión es hacer favor con alguien. ¿Cómo hacemos favor con alguien? De muchas formas. De muchas formas. Toda cosa con que nosotros ayudemos a otra persona es hacer favor.
Ya lo dijimos muchas veces una sonrisa, a veces una palabra, a veces un acompañar a alguien un momento. Eso también es Gemilut Hasadim. Podemos dar el tiempo nuestro, podemos dar nuestro esfuerzo ayudando a alguien a hacer algún trabajo. Podemos ayudar con dinero y también podemos ayudar a veces con una mirada simplemente. También podemos ayudar. Sobre el mismo tema, escribió el Hafez Haim, Secretario Ibrahá, que no en forma gratuita la Torá nos escribe lo que pasó con Noah después del diluvio. Esto está en el libro Hafez Haim, en el libro Hafez Haim que habla sobre la Yonará. Ahí aparece esta parte que escribió el Hafez Haim, que no fue en vano que escribió sobre Noah. Está escrito que Noah plantó, Noah cosechó, se plantó un viñedo, cortó las uvas, hizo vino, se emborrachó y después quedó, cuando estaba borracho, quedó con el cuerpo al descubierto. Y lo vio Ham, así está escrito, uno de los hijos, y los otros dos hijos, Shem y Jafet, lo cubrieron a su padre, cubrieron su cuerpo para que no se vea su desnudez. Y también nos cuenta en la Torá sobre la bendición con la que Noah bendijo a sus hijos y que se cumplió finalmente para enseñarnos la grandeza de esta cualidad, algo que nosotros tenemos que buscar como siempre, como ayudar a nuestros compañeros con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro, como si fuera para nosotros mismos. No lo dice aquí, pero también lo dice el Hafez Haim, que no solamente la bendición que le dio a Shem y a Jafet se cumplió, sino también la maldición que le dio a Ham. También se cumplió siempre. Y por mérito del favor se va a construir todo el mundo se construye permanentemente, se construye todo el mundo. Como está escrito, ¿dónde está escrito? Más adelante está escrito, no está escrito aquí. Olam, Vejesed y Bané. El mundo con favor se va a construir. Así está escrito. Y por mérito de este favor, todo el mundo va a ser construido. Encontramos también en el Midrash, hoy estamos de Midrash en Midrash, algo que pasó en la época de Rabbi Tanhuma, en una época en que hubo una sequía muy grande, no había lluvias, y vinieron y le dijeron a Tanhuma que haga un decreto, que por favor haga un decreto para que la gente ayune y por mérito del ayuno tengamos lluvias. Y así hizo. Y está escrito que llegó el tercer día del ayuno. No eran ayunos seguidos, sino que era cuando se decretaban ayunos. En la Gemara aparece, en el Talmud, aparece una secuencia de cómo a medida que va pasando el tiempo y no llueve, entonces vamos buscando la forma de pedirle a Hashem con más fuerza. Primero se hacía un ayuno, después se hacían dos, después se hacían tres. Entonces, cuando llegó el momento de pedir 3 ayunos, de decretar 3 ayunos, el ayuno era un día lunes, un jueves y el lunes siguiente. O sea, Sheni, Hamishi, Besheni. Segundo día, quinto día de la semana y otra vez segundo día. Cuando llegó el tercer día de ayuno, o sea, el segundo lunes, y todavía no llovía, subió Rabbi Tanhuma y habló a todo el pueblo de Israel. Subió a un
a una teba, a un lugar un poquito más alto para que todos lo vean, y habló delante de todos. Y le dijo, hijos míos, llénense de piedad uno con otro, hagan favor, sean piadosos los unos con los otros. ¿Para qué? Para que Hashem se llene de piedad hacia nosotros. Y aparece ahí un relato muy bien explicado, o sea, extenso, sobre un hombre que dio monedas de sedaká a una persona que nadie hubiera creído que él lo hubiera hecho. Este hombre se había divorciado, se había casado nuevamente, y las monedas de sedaká fueron para su primera esposa, o sea, para la ex esposa. Normalmente, una persona que se divorcia y se vuelve a casar no tiene contacto con la esposa anterior, y menos darle dinero. Cuando gente supo que él le estaba dando dinero a su ex esposa, mucha gente empezó a hablar mal de él, diciendo que estaban pasando cosas raras, que estaba haciendo cosas que no debía hacer, que, bueno, sí, la gente habla, ¿no es cierto? Lamentablemente la gente habla. Pero él hizo esto con una persona a la que normalmente no se le da un centavo, y entonces, cuando Rabí Tanjuma supo la verdad de lo que pasaba, y el hombre expresó su opinión y dijo, una persona está sufriendo, una persona no tiene lo que comer, y yo le voy a negar mi ayuda, no importa quién sea, yo voy a negar mi ayuda. Cuando Rabí Tanjuma supo esto, levantó sus manos al cielo y dijo, Ribón Kol Haolamim, el dueño de todos los cielos, de todos los mundos, ¿qué vamos a decir a esta persona que no tenía alimentos? Y este otro vio su sufrimiento y se llenó de piedad. Tú, le está hablando a Hashem, tú, como está escrito, eres Hanun Barahum, o Rahum Behanun. Hanun Barahum dice en el Teilim, aparentemente. Y nosotros somos tus hijos, somos los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Si entre nosotros tenemos tanta piedad, más y más que tú tienes que tener piedad sobre nosotros. Y que toda la piedad, así como nosotros damos todo lo nuestro, que tú también nos des a nosotros. Enseguida empezó a llover y hubo bendición en el mundo. Baruch Hashem. Por eso decimos que por el mérito del favor, el mundo, todo el mundo se construye. Y también, no solamente el mundo en general, sino también el mundo particular de cada uno de nosotros. El mundo particular de cada uno. No de cada uno, sino de la persona que hace favor, por supuesto. Estamos hablando de la persona que hace favor. Como está escrito en el Midrash, que Abraham vino, le preguntó a Shem, el hijo de Noah, ¿cómo pudiste salir de la Teba? Así le preguntó. ¿Cómo saliste de la Teba? Y le dijo, Shem, el hijo de Noah, le dijo, por la sedaká, por la caridad que nosotros hicimos ahí. Le dijo Abraham vino, ¿dónde está la caridad? ¿Cuál caridad? ¿Qué caridad ustedes tenían que hacer en la Teba? ¿Acaso había pobres en la Teba? Estaba tu padre Noah, tu padre y tu madre. Estabas tú y tus hermanos, con sus esposas. ¿Quién era pobre ahí? ¿A quién había que darle sedaká?
le dijo Shem, nosotros hicimos tzedakah con los animales, con las bestias, con las aves, con todas las creaciones. Y no podíamos siquiera dormir. ¿Por qué? Porque animales algunos comían de día, otros comían de noche, otros comían de tarde. Cada uno tenía distintos horarios para comer. Y a cada uno había que darle, según su horario. Estábamos toda la noche despiertos, todo el día despiertos. En ese momento dijo Abraham Avino, ¿qué va a ser de mí? Yo también tengo que hacer tzedakah. Si ellos quisieron tzedakah con los animales, con las bestias y con las aves, y ellos no podían dormir, y ellos se esforzaron, hicieron caridad con animales, yo voy a hacer caridad con las personas. Y eso va a ser mucho más importante. En ese momento, él plantó su tienda en Beersheba para que la gente venga, coma, tome, duerma. Y también como dijimos, la persona que hace favor, construye su mundo particular. Construye un mundo, no solamente un mundo que lo va a proteger. Así escribió el Seforno sobre el versículo de nuestra perashá. Vayeled Noach Shelosha Banim. Y nacieron de Noach tres hijos. ¿Cuándo? Cuando él empezó a reprochar a las personas de su generación, recién ahí, él se hizo merecedor de tener hijos. ¿Y a qué edad tuvo hijos Noach? A ver, ¿alguno sabe a qué edad tuvo hijos Noach? No escucho. ¿Están despiertos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie quiere hablar? Muy bien, a los 500 años. A los 500 años. Si nosotros vemos en la Perashat Bereshit, que aparecen todas las generaciones, desde Adán hasta Noach, nadie esperó tanto para tener hijos. Todos tuvieron hijos a los 30, a los 70, a los 80, a los 100, a los 500. ¿Quién a los 500? Solamente cuando Noach empezó a reprochar a la gente, ahí fue cuando tuvo hijos. Él construyó la Tebá, si no me equivoco, durante 120 años, o sea que habrá empezado a construirla. El diluvio fue cuando él tenía 600, y los hijos nacieron cuando él tenía 500. Quiere decir que 20 años llevaba construyendo la Tebá, y tardó 100 años más, y ahí empezó a reprochar a la gente. Cuando empezó a reprochar a la gente, hacer el favor a la gente para que la gente se arrepienta de sus pecados, ahí fue cuando él tuvo el mérito de tener hijos. Y no encontramos en la Torá ningún otro que haya esperado tanto tiempo, que haya deseado tanto tiempo tener hijos, como el ejemplo de Noach, que recién a los 500 años, ya habían pasado 500 años y todavía no había tenido hijos. Y solamente por mérito de que comenzó a ocuparse de la gente, de dar mérito a la gente, ahí mereció tener los hijos y ahí nacieron los hijos. ¿Alguien sabe cuál fue la persona más anciana del mundo? Muy bien, pero muy mal. Muy bien, pero muy mal. Todos creemos que fue Metushelach o Matusalén, que murió justamente una semana antes del diluvio. ¿Por qué? Porque era un hombre justo y Hashem no quiso que muera en el diluvio, que la gente pensara que era un hombre malvado. Por eso murió una semana antes, para que lo pudieran homenajear
y recién ahí Hashem trajo el diluvio. Pero les dejo para tarea del hogar que averigüen la edad de la esposa de Noah. Noah tenía 500 años cuando tuvo a los hijos, pero la esposa tenía mucho más. ¿Por qué? Yo les doy una pista. Después ustedes buscan cuántos años tenía. Porque la esposa de Noah era la hermanita de Caín. O de Tubal Caín. ¿De Caín o de Tubal Caín? Naama, la hermana de Tubal Caín, y si no me equivoco, tenía más de 1000 años ya. Bueno, lo dejo para tarea para el jueves, con la ayuda de Hashem. Sobre este tema, nosotros conocemos las palabras también del Hatán Sofer. Hoy seguimos con el Hatán Sofer. ¿Qué es lo que trae aquí? A ver. Sheya Miber Bekatu Kolayom Jonen Umalbe Sorea Labraja. ¿De qué está hablando? Un Teilim. Está hablando de un versículo de Teilim que dice, a ver, vamos a ver qué es lo que quiere decir. Que al de Sheya Lo Ayom Jonen Umalbe Begomel Gesed Imabriot Besahar Sot Yekayem Bo Besarul Lebraja. Sobre Noah, que todo el día él estaba hablando con la gente, dando, como plantando, como sembrando para la bendición. Por eso se hizo merecedor de una bendición muy especial, que su descendencia fue para bendición y él fue merecedor de tener hijos buenos y rectos. ¿Sobre quién está hablando? Sobre Noah. A ver. Un segundo. Me parece que está hablando un alumno del Hatán Sofer. A ver, Gamis que Neshar Mille de Mitem Meror Berajá. Lo que nos está diciendo aquí es algo muy importante. Todo el favor que hizo Noah le trajo una bendición muy especial. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el mundo se construye con favor. Y cuando la persona hace favor, entonces está provocando que el mundo se sostenga con el favor. Como sabemos en el Pirkei Avot que una de las columnas del mundo es el favor. Y como ejemplo lo tenemos a Noah, que por el favor que él hizo con todos los animales, él se hizo merecedor de construir el mundo, ya que todo el mundo desciende de Noah. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, y lo dice por error, es un error muy común, que una persona diga, yo soy Noahida, porque yo soy Bene Noah. Todos somos Bene Noah. Todos salimos de Noah. ¿Por qué? Porque simplemente es muy sencillo. Del diluvio quedó solamente Noah y sus 3 hijos. Quiere decir que todas las personas que estamos hoy vivas en el mundo somos todos descendientes de Noah. A ver, algo más vamos a decir sobre que... no, sobre esto no vamos a agregar más porque no lo preparé, entonces no voy a agregar cosas que no haya preparado. A ver, sigue diciendo el versículo, ya dijimos cómo seguía el versículo de Noah era íntegro en su generación. Y después, ¿qué agrega la Torá? Era completo en su generación, con Hashem se elevó Noah, o se condujo Noah. Así dice. Así termina este primer versículo de la Perashá. Me parece que no vamos a hablar mucho sobre la Perashá, nos quedamos en el primer versículo nada más. El Rabba Gaón Yehezkel Levinstein, Sejezal Librajá,
Mashgiach de Yeshivat Mir y Ponevich, él explica en su libro Ori Hezkel, ¿qué significa esto de que Noach se condujo con Hashem? De alguna forma nos muestra una categoría muy especial de Noach, que se basa en la fe fuerte que tenía en Hashem. Hay una discusión, Rashi discute sobre, Rashi discute en este sentido, no está muy conforme con lo que dicen muchos de nuestros sabios, pero él nos dice que acá hay que esto se puede explicar para alabanza o como desprecio hacia Noaj, que Noaj era que era justo en su generación, justo e íntegro en su generación. ¿Por qué? No lo voy a encontrar ahora, pero dice, está bien, Noaj era muy justo en su generación, pero si él hubiera vivido en la generación de Abraham Avinu, hubiera sido un malvado. Entonces esto parece como un desprecio a Noaj. Pero nuestros sabios dicen que cada persona tiene que medirse en su generación. Por ejemplo, el Hafez Haim, en alguna parte de su libro, o del Shemirat Alashon, o del Hafez Haim, él dice que no se puede despreciar a los sabios. ¿Por qué? Porque los sabios, la Torah que estudian, entonces si uno desprecia al sabio es como que está despreciando a la Torah. Y de repente dice el Hafez Haim que una persona podría pensar, bueno, sí, pero ahí la Halajá se está refiriendo, o la Gemara se está refiriendo a los sabios de la época de la Gemara, que eran, no tenemos cómo explicar la sabiduría y la categoría espiritual que tenían, pero los sabios de hoy, ¿qué son los sabios de hoy comparado con esos sabios? No podemos decir lo mismo. El Hafez Haim dice, no es así. Dice, cada sabio se mide según su generación. Así como hay un descenso generacional en los sabios, también hay un descenso generacional en el pueblo, en la generación. Entonces, ese sabio que si hubiera vivido en la generación de Abraham Avinu, de Moshe Rabbeinu o de Adam Arishon, hoy no sería absolutamente nada, pero en su generación tal vez es un legislador, tal vez es una persona que ante las dudas del pueblo él responde a las consultas con temas de Torah y de Halajá, y entonces, si es una persona que se esfuerza en el estudio y que es creíble para preguntarle, entonces esa persona se considera un sabio de esa generación y, por supuesto, no se puede despreciar. Pero estamos hablando ahora de la categoría espiritual de Noach y de su grado de fe. El Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, habla sobre un versículo que está más adelante, que cuenta sobre cómo fueron entrando los animales a la Teba. Y dice que, así dice el Ramban, que es sabido que había muchas especies de animales, muchos eran inclusive más grandes que los elefantes que conocemos hoy en día. Hoy en día el animal más grande que conocemos es el elefante, pero de repente vamos a un museo y encontramos huesitos de animales gigantescos que existían antes. Entonces, esos animales también entraron a la Teba de Noach. Y también había reptiles en un número muy grande, aves, dijeron nuestros sabios, que había 120 clases de aves impuras solamente en la zona este de la tierra, y que las puras eran incontables. Y había que traer a la Teba a todas las especies en parejas. Las puras eran 7 parejas, las impuras eran una pareja, para que se reproduzcan y que no desaparezca ninguna especie. ¿Cómo iban a entrar
todas estas, está bien, la teba era grande, tenía 300 codos de largo, 300 codos de largo son 180 metros, de ancho, no me acuerdo, ¿cuántos eran? 30, no me acuerdo exactamente cuánto, no, 150, bueno, no importa. La cuestión es que 180 metros de largo, ahí tenían que entrar todos los animales. La teba tenía 3 pisos, tenían que entrar comida para un año para todos los animales. Y si estamos diciendo que había animales que eran bastante grandes, esos animales comen mucho, por supuesto. Y seguro que solamente la comida para un año no iba a entrar en la teba de Noaj ni en 10 o 100 tebot de Noaj como esa. Seguro que no iban a entrar. Entonces, ¿por qué? Noaj podía haber hecho una teba mucho más chiquita y que entren todos en una teba más chiquita. ¿Para qué tenía que ser la teba grande si de todas maneras no iba a poder entrar? Todas las creaciones no iban a poder entrar y toda la comida. O sea, milagro hay seguro. Milagro más chico, milagro más grande, ¿cuál es el problema? Bueno, Hashem ordena hacer la teba grande. ¿Para qué? Para que las personas la vean y pregunten. Si es una teba chica y él dice que va a meter a todos los animales ahí, nadie le va a creer, no interesa. Está bien, nadie le creyó a Noah tampoco que iba a haber un diluvio, pero todos pudieron ver que Noah hizo una teba grandísima. Él solo construyó una teba, era una caja, como una caja de madera de 180 metros de largo. Pensemos en las herramientas que él tenía en esa época. Pensemos en que lo hizo él solo y que todo esto se tenía que sostener cuando comienza el diluvio. El diluvio era lluvia con fuego. Cuentan que el Midrash dice que los peces que estaban cerca de la superficie se quemaban porque el agua hervía. Y esta teba porque Noah le puso un poquito de alquitrán por fuera. Esta teba ya el agua hirviendo no le hacía absolutamente nada. Pero todo esto lo hizo para que Hashem pidió así, que lo haga, para que la gente vea, pregunte, se arrepienta de sus pecados, y tal vez hubiera sido posible anular el diluvio, anular el decreto. Hashem quería anular, Hashem no quería exterminar a toda la creación. Y hay otro motivo por el cual Hashem ordena que la teba se haga grande, y es para que el milagro no sea tan visible. Está bien, nadie sabía que el diluvio iba a durar un año. Tal vez Noah sí sabía, porque Hashem le decía cuánta comida tenía que hacer entrar, pero tal vez la gente no sabía tanto. De esa manera el milagro quedaba un poco oculto. Y así es la forma en que Hashem hace todos los milagros, inclusive hoy en día. Hoy en día nosotros sabemos que hay milagros, y hay muchos milagros. Pero Hashem oculta los milagros ¿para qué? Para darnos la posibilidad de elegir. Si nosotros vemos el milagro, lo vemos completo. Y esto es clarísimo. Clarísimo. Nadie puede dudar. Todo el mundo ve y todo el mundo se da cuenta que es un milagro. Entonces no hay elección. Y si no hay elección, no hay recompensa. Hashem quiere que nosotros elijamos. Que elijamos para bien. ¿Para qué? Para recompensarnos. Y está escrito que los milagros se van a hacer, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, poner nuestra parte, aunque nuestra parte no contribuya con nada. Esto es lo que nosotros hablamos muchas veces y llamamos Ishtadlut. Ishtadlut es hacer algo, todas las cosas que tenemos que hacer. Según el Ramban, todas las cosas que pasan son milagros. Y en todos estos milagros, nosotros
en todo lo que tiene que ver, vamos a suponer, vamos a hablar del sustento. Todo lo que tiene que ver con el sustento, nosotros no hacemos nada. Hashem nos da el sustento. Nosotros podemos trabajar, podemos hacer nuestra parte, podemos esforzarnos, podemos pensar cómo conseguir el sustento, de qué forma, pero todo lo hace Hashem. Lo que nosotros hacemos es vamos a decir, como el puntapié inicial para que Hashem haga el gol. Nosotros no lo hacemos, nosotros solamente movemos un poquito la pelota y después Hashem juega todo el partido. Nosotros tenemos que saber, y así dice el Rambán también, y lo aclara, diciendo que si nosotros no sabemos, no estamos convencidos de que todo lo que sucede por la supervisión de Hashem y porque Él así lo decreta, si no pensamos de esa forma, si pensamos que que nosotros hacemos algo con lo que hacemos, estamos renegando a Hashem. Y no vamos a tener parte en la Torah de Moshe. Nosotros tenemos que hacer algo y saber que Hashem se va a encargar del resto y también se encargó de, no solo del resto, sino también de lo primero que hicimos, también se encargó Hashem de eso. Y nosotros podemos preguntar, ¿para qué? ¿Para qué Hashem intenta ocultar el milagro? ¿O cuál es la finalidad del milagro también? Podemos contestar que el milagro es solamente para nosotros, para que aprendamos sobre la grandeza de Hashem. No solamente para elegir, sino para ver la grandeza que tiene Hashem, para ver cuánto es el favor que hace Hashem con nosotros. Y como dijimos antes también, para darnos la posibilidad de elegir. Si el milagro es muy fuerte, es evidente y no hay elección. Por eso Hashem oculta en parte los milagros para que exista la posibilidad también de pensar en forma equivocada de que lo que está sucediendo es algo natural. Y esto justamente es lo que dice el Rambán, que cuando nosotros pensamos que hay cosas naturales, es un problema grave, saber que todo es milagro, inclusive la respiración, nuestra respiración, cada respiración es la intervención de Hashem en cada momento. Volvemos a Noah y decimos que la Teba tenía, ahí está, muy bien, tenía 300 codos de largo por 100 codos de ancho. 100 codos de ancho quiere decir que tenía 60 metros de ancho y 180 metros de largo. De todas maneras, para albergar a todas las especies era un lugar muy pequeño y esto no podía entrar en la categoría de un milagro oculto, esto no era oculto. Pero el hecho de que la Teba fuera grande, ya esto ocultaba en parte el milagro, esto es lo que tenemos que decir. Si lo hubiera escrito pequeña no habría ninguna duda, pero por cuanto que Hashem ordenó hacer la Teba grande, y aunque no fuera lo suficientemente grande, de todas formas, uno podría pensar que si los animales se apretaban un poquito unos con otros, entonces iban a poder entrar. De esta manera la gente podía elegir, y esta elección, como sabemos, es algo fundamental para nuestras cualidades. Este ocultamiento también lo encontramos en la forma en que se construye la Teba. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu, como dijimos, le ordena a Noah que él haga impermeable, poniéndole el alquitrán por dentro y por fuera. Y lo vemos diferente a lo que Hashem hizo con la Teba o la canastita
donde la mamá puso a Moshe Rabbeinu cuando nació. En el caso, ahí la llevó al río, por cuanto que Moshe Rabbeinu, la canastita de Moshe Rabbeinu iba a estar sobre el río, y era agua dulce, y era agua fría también, entonces alcanzaba que por dentro haya una cobertura de un material, no como el alquitrán. ¿Por qué? Porque el alquitrán es algo que desprende un aroma muy desagradable. Entonces, un bebé tenía que estar, Moshe Rabbeinu tenía que estar dentro de la canastita, y mejor que fuera una cosa más, algo más suave, no alquitrán. ¿Cómo iba a estar un bebé sobre el alquitrán? Y como era suficiente con cubrir por fuera con alquitrán la canastita, por dentro estaba cubierta con algo más delicado, tal vez algo perfumado o algo así. Pero esto porque las aguas del río son aguas tranquilas o normales, vamos a decir. Pero ya dijimos que el agua del diluvio necesitaba por dentro y por fuera que esté cubierta con alquitrán, y tal vez eso tampoco siquiera alcanzaba. Podemos preguntar, ¿para qué cubrir por dentro la teba? Por fuera yo entiendo. Tal vez en vez de poner una capa de alquitrán, poner dos capas de alquitrán por fuera, y no una capa de por fuera y otra por dentro. ¿Para qué la cobertura interior? Tenemos que saber que en forma natural o en forma lógica, esa teba no podía albergar, no podía enfrentar al diluvio. ¿Por qué? Está escrito en los Midrashim que el agua del diluvio desintegraba todo lo que tocaba. Los animales, los árboles, las plantas, todo quedaba desintegrado con las aguas del diluvio. Y entonces, ¿qué podía hacer esta capa de alquitrán o 5 capas de alquitrán como esa? Simplemente vamos a decir, como venimos diciendo hasta ahora, que todo esto trataba de ocultar un poco el milagro, y que la gente, el que quiera, se equivoque y piense que no había ningún milagro. Otra cosa que podemos preguntar era dónde estudió Noah ingeniería, porque, como dijimos, conocimientos, técnicas, fuerza, herramientas para construir un barco que 180 metros de largo no es un juguete. Si yo tengo que hacer un barquito con un papel, doblar un papel y hacer un barquito para que flote un poco en el agua, esto lo hacíamos cuando teníamos 5 o 6 años, hacíamos un barquito de papel. Pero utilizando árboles que no tenía alrededor y construir una especie de barco de 180 metros de largo, no es una cosa que se puede hacer con facilidad. Esto seguro hacía falta vigas, columnas, que no, ¿dónde las iba a encontrar en ese momento? Y vemos que nadie le pregunta a Noah cómo iba a construir esa teba. Una teba que se mantenga a flote con miles y miles de animales, una teba repleta de comida, sin ninguna ley física para que eso se mantenga a flote. Todo esto, todos son milagros que están encubiertos o no tan descubiertos. Y todos estos milagros los tenemos hoy en día. Nosotros vimos en el desierto, y alguna vez lo dijimos, cuando el pueblo de Israel fue al desierto, uno de los milagros era que el man caía del cielo. Y todos estaban de acuerdo que se trataba de un milagro que mostraba la existencia de Hashem. Por supuesto,
en todos los sentidos, ¿no es cierto? Que los viernes caían 2 porciones, que en Shabbat no caía, que para los justos caía al lado de la puerta de la casa, para los malvados caía lejos. Bueno, todo el tema del man es un milagro muy, muy a la vista. Nosotros vemos que cuando cae el man del cielo es un milagro, pero cuando el pan sale de la tierra, nadie dice que es un milagro. Nadie dice que el trigo crece y esto es un milagro. Todos pensamos que es algo natural, que plantar una semilla y que crezca el trigo. Y que después, con una serie de procesos, llegamos a obtener el pan que comemos todos los días. Y tenemos que decir que no hay ninguna diferencia entre el man que caía del cielo y el pan, el trigo que sale de la tierra. Ninguna diferencia. Todo es un milagro. Todo. No hay naturaleza. Hay una diferencia que nos pone a prueba. ¿Cuál es? Que cuando nosotros vemos el man, no hay posibilidad de equivocarnos. Nosotros lo vemos, lo entendemos, que es un milagro. ¿Por qué? Porque del cielo puede caer lluvia, puede caer nieve, pero pan, nunca vimos que... Puede ser que la cigüeña venga con un pan bajo el brazo, pero que caiga pan del cielo, nunca vimos. Y con el pan que sube de la tierra, con el trigo, existe la posibilidad de equivocarnos. Podemos pensar que es algo natural y que no viene porque Hashem lo manda. Y ese es un gran error. De todas formas, con el tema del man y con el tema del pan, hay una cosa muy extraña. Pero hay un dicho que dice que el que siembra cosecha, pero no es así, porque una persona puede sembrar y que la cosecha no salga. Si Hashem no quiere, no va a salir. Lo que estamos seguros es que la persona que cosecha va a comer, pero que la persona que siembra cosecha, puede ser que sí, puede ser que no. Todo eso Hashem lo va a determinar. Hay una cosa muy interesante que creo que en alguna oportunidad la dijimos, que cuando cayó el man del cielo, todos venían de Egipto, y para todos fue un milagro que cayera el man del cielo. ¿Por qué? Porque para ellos existía sembrar y cosechar. Entonces ahora cuando el man cae del cielo, es un milagro. Los judíos estuvieron 40 años en el desierto, y en esos 40 años prácticamente murió toda la generación que vino de Egipto. Toda la gente que vino de Egipto murió, salvo los últimos 15.000, porque el último año está escrito que no murieron. Había sido decretado en la época de los espías que toda la generación iba a morir, pero 15.000 quedaron vivos para entrar a la tierra de Israel. Todo el resto de la gente que nació en el desierto, desde que ellos nacieron, ellos vieron que el man caía del cielo. Quiere decir que para ellos el man que caía del cielo no era un milagro, era algo natural. Lo veían todos los días, desde que el día que nacieron. Cuando ellos entran en la tierra de Israel, el man deja de caer y ahora hay que plantar para cosechar. Y ellos ven que el trigo sale de la tierra. Para ellos, que toda su vida vieron que el man caía del cielo como algo natural, de repente que el trigo crezca de la tierra es un milagro tan grande como para los que vinieron de Egipto cuando vieron caer el man. Los milagros están presentes todo el tiempo. Nosotros vemos los milagros, pero no nos asombramos, porque estamos lamentablemente acostumbrados a que el milagro es una cosa natural. Cada cosa que hacemos, nuestros sabios dicen que si yo ahora quiero levantar un dedo
Este dedo lo voy a levantar solamente si Hashem lo permite. Si Hashem decreta en el cielo que yo levante este dedo, si no, no lo voy a poder levantar. Hasta ese punto. Quiere decir que cada cosa que sucede, todo está supervisado por Hashem. Toda cosa. También que ayer se haya caído el WhatsApp, el Facebook y el Instagram, todo eso fue también un decreto de Hashem. Tal vez para decirnos que estamos en manos de Hashem y no en manos de un teléfono. Porque nosotros tenemos el teléfono en la mano, pero en realidad nosotros no lo tenemos, sino el teléfono nos tiene a nosotros sujetados por la mano. Tenemos que saber que Hashem es nuestro único dueño. Hashem es el que supervisa y decide por todos nosotros, solamente para nuestro bien. Y un teléfono no puede decidir lo que ni nuestro presente ni nuestro futuro. No puede decidir absolutamente nada. Tenemos que saber dónde estamos. Tenemos que saber qué es lo que queremos. Si queremos elevarnos con Hashem o descender con el teléfono. Nosotros elegimos.